¿Cómo están? Tengan todos ustedes una excelente jornada. Estamos dando inicio a nuestro ciclo de entrevistas junto a académicos, docentes, profesores, funcionarios también en alguna oportunidad hemos tenido de la Universidad Santo Tomás y también sus centros de formación técnicas e institutos profesionales. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar, de estar junto a nosotros, de conversar y poder también saltarnos algunas dudas la jefa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Santo Tomás, Daniela Lohaus Verdugo. ¿Cómo está, señorita Daniela? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos y buenas tardes a usted también. Antes que de partir con nuestra entrevista, con nuestra conversación, estamos como acostumbrando a que no sea la palabra entrevista, ya que es como un poco invasiva. Ujú. Entonces, más conversación, algo súper distendido en el cual podamos nosotros también, los que están en sus casas viéndonos, también puedan a lo mejor saldar algunas dudas que tengan. Pero antes de que comencemos, señorita Daniela, cuéntenos cómo ha estado usted con el asunto de la pandemia. Es como ya una pregunta habitual el cómo ha pasado todo este proceso. Bueno, primero que todo comentarles que yo no soy oriunda de esta zona, yo vengo de la región metropolitana y en el momento en que viajé creo que en marzo fue la única dificultad que tuve más que nada en el aeropuerto por los controles que había de seguridad y que había que tener una residencia o un contrato laboral para poder viajar, etcétera. Y bueno, acostumbrarse a la cuarentena de Arica, que fue bastante extensa. Eso fue como lo más complejo, viniendo del campo de la región metropolitana, no de Santiago, sino del campo. Entonces fue complicado nada más que en términos personales, porque en términos de salud no hemos tenido ninguna dificultad, mi familia y yo. Estamos Y usted llegó bien. en marzo. Ujú. ¿Y qué le ha parecido la región, la ciudad, su gente? Es un cambio súper abrupto porque la gente en Arica es menos sociable, no sé cómo llamarlo, que la gente de campo. Claro. La gente de campo es más de conversar, es como, el horario también es súper distinto. La gente en el campo a las 5 ya está trabajando, a las Claro. 5 a.m. y a las 8:30, 9 de la noche uno no escucha nada. Es un silencio así ensordecedor. La gente ya está Y acá es al descansando. revés, Sí. claro. Acá es al revés. Bueno, acá Uno a las acostumbramos 23, 24 horas. aquí acostumbra a la siesta, imagino que también algo que le llamó la Sí, atención. también. No la perdonamos. La siesta no se perdona acá. Sí, los negocios cierran a la hora de almuerzo, sí, claro. Pero en Oiga, el campo también funciona así, ¿ah? También ¿sí? la gente sí, la gente come en sus casas, es más tranquilo, no es como Santiago. Santiago es una vida distinta, más Mire, ¿eh? rápida. Mucho más. Bueno, vengo recién llegando de la quinta región, estuve allá. Yo soy igual de esa región. Y de la parte justamente también de campo. Entonces también conozco un poco lo que usted me está comentando. Y aquí también a mi Ujú. familia les sorprendió cuando vienen de visita la siesta. Es que en realidad ya no pasa a ser como una siesta la de Erika, pasa a ser son como 2 noches. Sí, es La siesta larga, es... larga, sí. Eso sí que es siesta. Son sus buenos pares de horas. Sí, pues. Sí. Bueno, con respecto ya entrando en tierra derecha, cuéntenos un poco a raíz también de la jefatura que usted tiene en la Universidad de Santo Tomás, terapia ocupacional. Cuéntenos un poco cuál es la labor de un terapeuta. Sí, bueno, la labor del terapeuta ocupacional es algo que pocas personas conocen porque es una carrera del área de la salud, pero que tiene mucha influencia de las ciencias sociales también y del área psicológica. Entonces, para quienes estén interesados en estudiarla, incluye asignaturas desde las ciencias duras como la física, la ergonomía, la anatomía, la fisiología, Ah, etcétera. sí. Exacto, hasta asignaturas como antropología, psicología, etcétera. Psicopatología, que es psiquiatría en el fondo. Entonces hay un manejo bastante general de varios aspectos del ser humano, pero que apuntan siempre hacia la ocupación, hacia el desempeño ocupacional de los sujetos y hacia la calidad de vida de los sujetos. Entonces nosotros nos desempeñamos en muchos ámbitos distintos, no solamente en la salud. Nosotros trabajamos
tanto en hospitales como en clínicas, consulta particular, pero también en establecimientos educacionales, en los programas de integración escolar. También trabajamos en los programas de los centros de salud mental, trabajamos en la cárcel. De hecho, previo a esto, yo me desempeñaba como delegado de libertad condicional en un medio libre y había trabajado también en cerrado, en la cárcel. En los sets, los Había famosos estado, sets. había estado no en SET, sino con sección juvenil de la cárcel de Ah, Valparaíso. perfecto, Después estuve con población adulta en la cárcel de Talagante, perfecto. recluida con los reclusos, pero en horario laboral. Y luego ya como delegada de libertad condicional, que creo que ahora se está abriendo acá en Arica. Y trabajamos también en empresas, en intermediación laboral, evaluación de puesto de trabajo. Es como muy, muy, muy amplio la intervención de terapia ocupacional, pero básicamente se centra siempre en favorecer el desempeño ocupacional independiente y autónomo de los sujetos. Ese es nuestro foco. Ah, Es por perfecto. eso que justamente se abarca es tan amplio el rango. Es muy interesante lo que nos está comentando. Yo le voy a decir profesora, ¿ya? Para que no sea tan largo, jefa. Sí. Entonces, es como los contratos. Ahora entiéndase Ujú. como profesora. Es súper interesante lo que nos está comentando porque, a ver, cuando uno habla de terapeuta ocupacional, y usted a lo mejor me puede corregir, profesora, uno hace poco, o tiene la sensación al menos de que es una carrera relativamente nueva, o hace poco se está comenzando a hablar más de los terapeutas ocupacionales. Eso me da a mi entender de que a lo mejor se encontró de que son esenciales en ciertas especialidades o en ciertos lugares de trabajo, o el Ujú. desempeño de ellos es fundamental en X institución. ¿Será así lo que estoy diciendo? O sea, que es Claro. relativamente nueva la carrera, o a lo mejor ahora se Acá está en hablando Arica, más acá en claro, Arica. acá en Arica se está hablando más ahora, porque en Santiago ya estaba Ah, muy difundido el desempeño en todas las áreas que yo les mencioné. Y las carreras en las universidades privadas ya venían trabajando en ampliación desde el 2000 aproximadamente, pero la carrera en sí, cuando ingresó a la Universidad de Chile, creo que fue como en el año 60, si no me equivoco, o sea, ah, tiene muchísimos años no, en tiene. Chile, partió tal y como surgió después de la Primera Guerra Mundial en el área de rehabilitación física, pero se fue diversificando en la medida que la sociedad lo fue requiriendo. Y actualmente lo que más se está requiriendo es el trabajo comunitario, el trabajo con adulto mayor, que es la población que tenemos en crecimiento en este momento, ¿Ya? así como en Europa. En España también el terapeuta ocupacional trabaja bastante con adulto mayor, y también el tema de los derechos humanos en cuanto a la intervención comunitaria, y que nosotros como Universidad Santo Tomás también lo tenemos como parte de nuestro sello, el incorporar el aspecto de intervención con foco en los derechos humanos y en la ética profesional. Profesor, le hago una consulta Así que tiene muchos años la carrera. así como un psicólogo. Bueno, esto también lo aprendí, a mí me pasaron varios años de la carrera de psicología, pero así como un psicólogo, o una persona, mejor dicho, debe ir, no, claro, que se entienda que no es obligación, pero debe ir, y ojalá sea efectivo que una persona vaya al psicólogo a algunas sesiones porque es bueno, por Ujú, distintas razones. Es lo mismo de un terapeuta ocupacional. No estoy diciendo que sea lo mismo que un psicólogo, pero a lo que voy yo es que una ujú. persona, yo por ejemplo, yo Si no es, puedo si es tener sesiones, necesario ir, ¿puedo tener sesiones con un terapeuta o no es necesario? siempre y cuando el sujeto presente alguna dificultad en su desempeño ocupacional. Y Ah, ahí ya perfecto. partimos con la definición de la ocupación, justamente, que en algunos casos la gente lo relaciona más con el ámbito laboral, pero que en realidad se relaciona con todo lo que alguien hace en la vida y que Ya. es importante para la persona. O sea, que le otorga un sentido, un significado, un propósito. Por ejemplo, en los niños, ¿Mm? ahora es mucho más común que las personas sepan que si tienen un hijo con trastorno de espectro autista, el profesional idóneo para trabajar con él es el terapeuta ocupacional.
pese a que se trabaja con un equipo de fonoaudiólogo, Claro, psicólogo, etcétera. algo complementario. Exacto. El terapeuta ocupacional abarca lo central en un niño pequeño, que es el juego, jugar, y mejorar avanzar en el ciclo del desarrollo mediante el juego. Entonces, la sesión de juego para un niño del espectro autista es súper interesante porque es lo que le gusta hacer. Claro. Y con lo que le gusta hacer va mejorando sus habilidades. Lo mismo para un adulto o para un joven, por ejemplo, que tiene dificultades de inserción laboral o dificultades de comprensión en algún nivel de su vida. También el terapeuta ocupacional aborda los aspectos desde lo que a la persona le es relevante. Y Oigan, se van construyendo los objetivos en conjunto con el usuario. sumamente interesante porque yo desde el desconocimiento, bueno, previo a esta entrevista, leí y me interesó un poco, pero mucha gente a lo mejor también tenía esas dudas, las mismas que estamos teniendo nosotros y la que usted nos está respondiendo. ¿Cuántos años de estudio es el que estudia, valga la redundancia, el futuro profesional? Son 5 años de estudio, son 10 semestres y los últimos 2 semestres corresponden solamente a intervención de internado profesional. Entonces, los primeros 4 años son la base científica, digámoslo de alguna La, forma, para que la se teoría. entienda. Exacto, y el último año ya es intervención propiamente tal. Bueno, usted nos habló, profesora, bueno, en el caso personal, trabajó con la inserción laboral. Me comentó la parte de educación, escuelas, bueno, asumo de que también universidades, también la parte de docencia. En la empresa privada, en el servicio público, ¿también es necesario un terapeuta ocupacional? ¿También puede ejercer su profesión? Exacto, sí. Sí, Bueno, en el área pública, en los organismos públicos de salud, en los hospitales, los claro. CESFAM, los COSAM, el COMPIN, acá tenemos una terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile que trabaja en COMPIN y que hace clases con nosotros. Em, y también en los servicios privados, las empresas piden muchas veces terapeutas ocupacionales para evaluación de riesgo, para evaluación de puesto de trabajo, para evaluación de... básicamente lo que solicitan son como patrones de rutina para determinar si hay algún factor de salud asociado al tipo de trabajo que tienen en la empresa. O estos tiempos que hacen tiempo fuera ahora, en donde se les enseñan a las personas algunos ejercicios para eh, no tener para no cursar ciertos tipos de patología cuando están todo el día sedentes, por ejemplo, Claro. o en las empresas cuando están al contrario siempre de pie. Entonces, en realidad, ahora se está Las pausas solicitando activas, Fa. las pausas activas, sí. La empresa privada está solicitando bastante, se trabaja mucho también con estas organizaciones no gubernamentales, perdón, las OTEC, La OT. todos aquellos organismos que trabajan con capacitaciones, contratan terapeutas, el CENAME, también nuestra directora fue funcionaria de CENAME, de hecho, y todos los proyectos de intervención juvenil asociados a las sanciones accesorias, los programas de ambulatorio intensivos, programas intensivos breves, de O consumos sea, problemáticos de droga. claro, y ahí está ligado netamente con la parte de, bueno, del SENDA, el SENAME, todos estos organismos públicos que usted dice también que tienen algún Mm, problema, caso SENAME, de vulneración o con justicia juvenil, claro, que son áreas bastante súper compleja y súper trabajan complejas, con sí, equipo. sí, y con todo, me imagino que, bueno, con todo este asunto de esta modernización del Sename, también ya que se están Se profesionalizando han también muchas, solicitado sí, bastante, sí. sí, sí. O sea, Y bueno, bastante acá, amplio. acá en Arica tenemos en Fundación Impulso, por ejemplo, las fundaciones también como organizaciones privadas sin fines de lucro, están trabajando fuertemente con el apresto laboral y la intermediación laboral de personas con situación de discapacidad cognitiva. En Fundación Cordes también se está trabajando así y ellos a la vez están asociados con nosotros en términos de intervenciones y
terrenos de aquellos estudiantes que están cursando desde segundo año en adelante de nuestra carrera. Mire, es bastante amplio el campo que mantienen los futuros profesionales también y a lo mejor los que están interesados en esta carrera que es bastante amplia y tiene su campo también bastante extendido en distintas áreas, tanto públicas también como privadas. ¿Cómo se han ido adaptando, profesora, a las clases con toda la contingencia, con toda la emergencia, en el caso Ujú. de su jefatura? Bueno, la Universidad de Santo Tomás igual fue visionaria en el sentido que pudo visualizar que se estaban haciendo intervenciones de telesalud a nivel mundial y ellos trajeron Mm, expertos previo a la aparición del virus para justamente virtualizar actividades en carreras del área de la salud y se generaron simulaciones clínicas virtuales. Y ese tipo de actividad y además el cambio del modelo nuestro, que es un modelo de formación centrado en el estudiante, permitió generar instancias de aulas virtuales, se generaron programaciones alternas y se fue transitando como hacia una combinación entre acciones presenciales y acciones virtuales. Entonces, cuando llegó ya el COVID a Chile, Santo ¿ya? Tomás estaba preparadísimo, se había capacitado a gran parte de las docentes de planta y se implementaron capacitaciones a nivel nacional a planta, adjuntos, estudiantes. Así que lo que se hizo básicamente fue masificar lo que ya se estaba trabajando, que fue la intervención mediante las aulas virtuales y trabajamos con la plataforma Teams, las clases Claro. sincrónicas y las simulaciones clínicas también que pasan a no reemplazar, pero sí ofrecer una gran oportunidad de intervención y de análisis de caso por asistencia virtual. Mire, un dato interesante que yo creo que también, como dice usted, a lo mejor Santo Tomás también fue visionario. El 95% aproximadamente de las empresas ha implementado el teletrabajo. Esto aumentó considerablemente por la cuestión de la emergencia sanitaria. Y el Ujú. 81,3% de las empresas de la ACH también está implementando el teletrabajo. Así que imagino que esta modalidad de alguna u otra forma llegó como para quedarse. No estoy diciendo que con esto a lo mejor una vez que volvamos a la normalidad, quizás cuándo va a ser, simplemente en un 100%, pero sí yo creo que a lo mejor más de algunas clases van a seguir optando por el teletrabajo. Si ha sido efectivo, hay otras clases que se entienden que no pueden ser virtuales, tienen que ser Claro, presenciales por razones obvias. Por ejemplo, claro. usted habló también de los internados. ¿Cómo lo están realizando en este momento los chicos? O Santo Tomás, ¿cuál fue las medidas que tomó? Al menos en las carreras del área de salud, que eran las más complicadas, se solicitaron profesionales de primera línea, entonces ellos no tuvieron dificultad para incorporarse en varias regiones en primera línea cuando no tenían problemas de salud que pudiesen dificultar esa forma de intervención. Y en los casos como nosotros, que somos carreras que no trabajábamos en primera línea, ahora sí se está haciendo a partir del segundo semestre 2020. En Santiago y en el sur se están incorporando terapeutas ocupacionales en primera línea. Pero acá en Arica, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con instituciones que están aplicando telesalud y nuestros Mm. estudiantes pudieron acceder a conocer y efectuar intervenciones reales mediante telesalud y tener usuarios hacer las mismas intervenciones que se hacían de forma presencial, pero a través de la modalidad de telesalud. Y en ese sentido van a estar, lógicamente, con un camino mucho más avanzado que aquellos que nunca hemos intervenido a ese nivel, porque ellos van a tener esa ventaja de ya saber, ya conocer el Claro. trabajo de telesalud, un pequeño camino avanzado. Y también se hicieron intervenciones mixtas, o sea, hubo estudiantes que tuvieron la oportunidad de intervenir ahora en fase 3 a usuarios de manera presencial, pero también se hizo el mix de formas de intervención. Así que pudieron tener ambas posibilidades gracias a que acá avanzamos a la fase 3. Claro, eso sin duda fue
aunque parezca un poco paradójico, pero fue una puerta bastante sustancial para poder normalizar algunas actividades. Ujú. Mientras usted me hablaba sobre que hay muchos terapeutas ocupacionales o estudiantes en formación que ingresaron a esta famosa primera línea, el terapeuta ocupacional, ¿cuál es la labor, por ejemplo, en una persona se haya sanado del COVID, haya estado contagiada, bueno, hizo su proceso de recuperación, y dicen, los mismos estudios, demuestran de que quedan con algunas secuelas, Ujú. inclusive en esa parte de rehabilitación, ¿el terapeuta ocupacional tiene alguna participación especial? Se entiende que Sí, por se supuesto, entiende que el sí. kine sí, por la parte respiratoria, a lo mejor los ejercicios, pero el terapeuta ocupacional, Ujú. ¿cuál vendría siendo la pega, el trabajo de alguien que a lo mejor queda con alguna secuela post-COVID? Básicamente se hace la misma intervención que con cualquier otro individuo que tenga alguna dificultad de salud y que necesite rehabilitación y corresponde justamente a poder efectuar nuevamente sus mismas actividades, las que hacía antes, Claro, con las condiciones que presenta actualmente. Y en ese sentido se puede trabajar desde diversos marcos, pero hay ciertos marcos que le permiten al terapeuta ocupacional ofrecerle apoyos y adaptaciones al sujeto para que pueda rápidamente reincorporarse a la independencia y no depender de otros, de otras personas que vivan con ellos o hijos, por ejemplo, que ocurrió mucho, porque los sujetos quedan hipotónicos, que significa que les cuesta mover la musculatura, y en ese sentido el kinesiólogo, si bien trabaja la musculatura, la parte ya de la incorporación a la actividad misma, a lo que el sujeto hace en su casa, digamos, in situ, eso lo ve el terapeuta ocupacional. mire, qué importante la labor del terapeuta ocupacional en personas que a lo mejor quedaron con algunas secuelas post-COVID. Eso también va sumado a las personas que han tenido, y esto como una pregunta un poco más personal, ya que eh, por experiencia propia de un familiar, tuvo un accidente muy grave automovilístico. Quedó con Ujú. bastantes secuelas, de hecho está aprendiendo a caminar, todo el asunto. Ahí, una vez que él pase su recuperación kinésica, su rehabilitación kinésica, ahí entraría después a operar en términos de salud el terapeuta ocupacional, ¿no? Para que él pueda incorporarse o pueda incorporarse en la mayor cantidad posible a su vida normal que tenía antes de un accidente. Eso también... Idealmente debió haber habido una intervención de terapeuta en el mismo momento. Deberían Ah, ser perfecto. paralelas. Perfecto. Mm. El Pero si el terapeuta... servicio de salud no lo tiene, porque, por ejemplo, si el sujeto era un sujeto que vive acá en la ciudad de Arica, acá tenemos pocos terapeutas ocupacionales. Y en ese sentido igual hay una gran ventaja en el hecho de poder estudiar y abrir campo, porque se solicitan profesionales y no existen, entonces aquellos que van saliendo van encontrando trabajo. Eso es como la parte positiva, digamos. Claro. La parte negativa, al menos en el servicio público acá, es que hay poco profesional. Y a nivel de intervención, en un caso de, por ejemplo, TEC, traumatismo encefalocraniano o accidente cerebrovascular, se sabe que en las primeras intervenciones hay un periodo específico en el cual la persona puede adquirir mejores habilidades. Sin embargo, se pueden hacer intervenciones siempre. Ah, perfecto, Siempre, ya. siempre es posible mejorar, sobre todo el nivel de independencia, el nivel de autonomía, el desplazamiento. Muchas veces les complica a las personas, por ejemplo, el tema de bañarse solo, Claro, ir al baño solo, que para nosotros se llama independencia en actividades de la vida diaria básicas. independencia, estoy notando. Básico. Entonces, esos elementos que para la persona a lo mejor son difíciles de comentar en su casa, porque no le va a decir a la esposa, me da vergüenza que me estés lavando, me da Claro. vergüenza que me tengas que tocar el cuerpo cuando yo voy al baño, etcétera. Ese tipo de elementos es posible trabajar para que el sujeto quede con una mejor calidad de vida en el fondo. En estricto rigor es eso. Usted lo Mm, dijo con sus palabras específicas, con sus palabras que reflejan lo que las personas desean, que es mejorar su calidad necesitan. de vida. Eso es sumamente Mm. verdad. Hace poco tiempo se realizó una modificación importante al laboratorio de órtesis de la carrera.
¿Cuál es la importancia de esta área para un terapeuta ocupacional? Nosotros elaboramos órtesis, que son unos aparatos de un material que se llama termoplástico y que quizás las personas por órtesis no lo ubican, pero sí quizás recuerdan imágenes de niños en programas de Teletón, en donde aparecen con unos aparatos en las piernas o en los brazos. Esos ¿Una elementos son, prótesis? Algo así. claro, en realidad prótesis sustituye un miembro y la Ah, órtesis colabora. Esa es perfecto. la diferencia. Y nosotros elaboramos aquellos elementos que van haciendo que la persona mejore ciertas posturas, que disminuya ciertos niveles de dolor o que mejore la posibilidad de hacer algo. En el caso que algo no lo pueda hacer la persona, por ejemplo, se cortó tendones ¿Ya? y nunca más va a volver a recuperar un movimiento en la mano, entonces nosotros fabricamos un aparato que le permite sí hacer ese movimiento y sustituye lo que no puede hacer y soporta ese movimiento. Y ese aparato se llama órtesis. Entonces, Mm. esos elementos son los que nosotros elaboramos en este laboratorio, que en nuestro caso es un tremendo laboratorio. La universidad lo implementó y lamentablemente no se pudo utilizar hasta ahora, hasta la fase 3 y las ¿Acá? estudiantes ya pudieron conocerlo. Ajá. Y estuvieron ahí trabajando y elaborando sus órtesis en la asignatura de órtesis y ayudas técnicas. Y claro, la ventaja que nosotros tenemos es que la implementación es óptima. Tenemos mucho material, tenemos todos los elementos, todas las herramientas, todo el espacio. Si bien está en un segundo piso, contamos con ascensor para personas con discapacidad física, entonces sí también podemos, aquellos estudiantes que presentan algún nivel de, ¿cómo se llama? Situación de inclusión distinta, como por ejemplo uso de silla de ruedas, pueden igual subir al laboratorio de órtesis por el ascensor. Claro, asumo de que para poder, que una persona pueda optar a una órtesis tiene que haber también, desde mi desconocimiento, un molde, ¿o no? Algo que, Claro, o sea, a lo que voy es que tienen que ser personalizadas esta órtesis, ¿no? sí, son personalizadas. Nosotros se lo hacemos al sujeto. O sea, la Ya. persona está con uno ahí en el laboratorio y uno calienta en una, ¿cómo lo podríamos llamar? No sé cómo hacerlo para que la gente entienda como más fácilmente, pero es como un sartén gigante en donde se calienta el agua a cierta temperatura y al colocar el plástico ahí, que se llama termoplástico, queda, claro, queda así blandito, entonces uno lo toma, lo toca, verifica que la temperatura esté adecuada para no quemar a la persona y cuando ya está adecuada la temperatura, uno rápidamente moldea en la persona y va ahí cortando lo que necesita después lo vuelve a colocar, si le quedó más o menos, lo vuelve a meter al sartén, es como cocinar, y después se vuelve a sacar y ahí se va puliendo y se van limando las orillas, se le van colocando todos los demás aparatos, si es que necesita elástico, si es que Claro. necesita polea, hay Y, mucha variedad de tipos de órtesis. y después entran los alumnos de gastronomía y ocupan Claro, la no, sartén. no, esas sartenes son solo nuestras, No, sí, sí. solo de terapia ocupacional. Sí, en enfermería nos utilizan en espacio a veces Sí. guardan algunas guaguas ahí de para hacer primero auxilio. Mire, oiga, qué importante la información, justamente para lo que dice usted, eh, tipo para vinculado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. O sea, sí, sí, no sabía yo que eran tan importantes en el momento de la rehabilitación o en la vida misma de una persona que sufrió algún tipo de accidente, imagino. Ujú. Las personas que estén interesadas en el área de la salud, ¿por qué es importante que puedan estudiar la carrera de terapia ocupacional? En Santo Tomás específicamente, profesor. Nosotros tenemos un enfoque que si bien concentra también harto contenido médico, apunta más hacia la intervención con enfoque de derecho y en población vulnerable. Entonces, todos aquellos estudiantes que
se encuentren interesados en intervenir en población, en aspectos que se requieren en las zonas, sobre todo en Arica, es súper interesante que puedan conversar con nosotros, que se puedan acercar a la sede y vean cuál es el modelo nuestro de formación, que estamos nosotros con un apoyo casi personalizado de los estudiantes. De hecho, yo como jefa de carrera tengo el contacto de la mayor parte de mis estudiantes de forma directa. Cuando ellos presentan cualquier tipo de dificultad, nosotros estamos ahí para otorgar apoyos. Tenemos programas de, cuando los estudiantes recién ingresan, que se llama SAC, que es un sistema de apoyo al estudiante permanente. Tenemos el centro de aprendizaje, tenemos tutores especializados. Entonces, hay todo un trabajo, si bien nosotros tenemos un perfil de ingreso de los estudiantes, perdón, que indica que nuestros estudiantes no son los que sacaron el puntaje más alto, ni vienen del Instituto Nacional, ni del Carmela Carvajal, como ocurre en otras universidades de la zona central de Y andaban Chile. en Cachagua vacacionando tampoco, ni en fiesta. Claro, tampoco. Entonces nuestros estudiantes tienen un perfil distinto. Vienen a veces de liceo ¿Sí? o de colegios particulares subvencionados, con promedio PSU o PT, no sé cuánto se llama ahora, pero los anteriores, PSU era antes, de 500 puntos. Entonces, sí, nosotros contamos con programas de nivelación que les permiten mejorar todos aquellos aspectos que requieren y encontrar cuál es su forma mejor para aprender, y nosotros los vamos apoyando para que ellos vayan generando acciones dentro del aprendizaje, y nosotros no transmitimos la información, sino que son ellos los que van aprendiendo desde sus propias experiencias personales. Tenemos estudiantes, de hecho, que presentan dificultades para incorporarse a la educación superior porque tienen alguna situación de discapacidad. Claro. Y ellos igual estudian con nosotros y se les prestan los apoyos necesarios y se generan diseños más universales que le permiten a todos los estudiantes aprender de mejor manera, porque finalmente los diseños universales para eso son, no son para hacerle una malla aparte a la persona que tiene otra condición, sino que entendemos que todos los estudiantes son distintos, todos tienen habilidades distintas y vamos tomando todas esas habilidades y construyendo su aprendizaje y escalando en los niveles como se espera que ellos vayan adquiriendo estas competencias de manera paulatina y progresiva. Exactamente. Es muy importante la información. Contacto, cómo la gente, los estudiantes, chicos que justamente hoy día se están, algunos desde mi punto de vista mal llamados, dicen que se están jugando la vida prácticamente por una prueba que Exacto, sí, es que la es sensación es esa, uno también increíble. pasó por eso. Uno también pasó por esa instancia. Voy a inmediatamente, no me lo sé de memoria la información, Sí. pero Bueno, asumo de que debe ser muy parecida también página, bueno, Santo Tomás cuenta con una red virtual sí, bien potente y sí, sí. bien oportuna. Asumo de que también ahí los chicos o los padres o las personas que quieran información pueden obtenerla. Usted, profesora, por favor, Ujú. cuéntenos cuáles son. Tenemos el horario de atención en sede desde las 9 hasta las 20 horas, matrícula presencial y asistida, y solamente tienen que escribir a admisión.arica@santotomás.cl o llamar por teléfono al 257-8401. Excelente. Y bueno, y también asumo de que ya está, a pesar de que ha estado un poco caja de Pandora la realidad con asunto del COVID. Regiones avanzan, retroceden, avanzan, retroceden, retroceden, avanzan. ¿Se están igual atendiendo las consultas presencial o solamente virtual? ¿Cómo lo están haciendo ustedes ahí en De admisión? ambas formas, lo estamos haciendo, como le decía, con la atención ahí en sede, ¿Mm? pero también tenemos la forma de atención vía telefónica, por correo electrónico, y se pueden también generar reuniones por otros medios, dependiendo como de la disponibilidad de la persona en realidad, de lo que la persona requiera.
Ah, perfecto. Ya ahí es un poco a la atención del cliente o como las personas prefieren. Ujú. Se van a recibir consultas y a lo mejor matrículas, digo, enero y febrero o tienen algún receso. No, estamos con periodos de matrícula ya en este Ah, momento perfecto. para estudiantes antiguos. También ya recibimos las matrículas y completamos para aquellos que ingresan con pruebas de años anteriores o que Ujú. vienen de otras carreras, por ejemplo, que ese es otro tipo de matrícula. Y una vez que también los estudiantes cuentan con su puntaje, pueden inmediatamente dirigirse a la sede y tramitar su matrícula. No hay problema en ese sentido. Perfecto. ¿Ves? La efectividad de los medios de comunicación ya se están contactando. Eso es muy bueno. Sí. Oiga, siempre le hago la consulta también a los otros directores, jefas de carreras que me ha tocado entrevistar. Complementación para poder optar a la carrera. Por ejemplo, si yo que Ujú. soy periodista, quiero entrar a estudiar terapia ocupacional, ¿hay alguna convalidación de ramos? Sí, existen sistemas de convalidación, pero eso ya es una cosa más específica y Ah, tiene pero, que verse a través de, claro, se ve con la dirección y ahí se pide el plan de estudio de, básicamente de la ah, otra carrera, sí, pero existe. pero existe, Ujú. está esa opción. Usted sabe que hoy en día muchos optan por dos carreras, hasta tres inclusive. Sí, y de hecho por eso ya se está transitando a este sistema de créditos, Mm, ¿cuál? para también unificar con Ah, que ya. cada asignatura tiene cierto número de créditos. Ah, perfecto. Mm. Sí, hay una cuestión bastante Y llamativa es como universal, sí, y vanguardista. Bueno, países europeos mucho más adelantados que nosotros, algunos ya cuentan exacto. hasta con tres profesiones y sin ningún problema. Esa es mi Ujú. consulta. La señorita Daniela Lohaus, lo tengo aquí anotado en mi cuadernito, la pronunciación importante. Quedamos más que satisfechos con esta entrevista. Aprendimos algo sumamente importante, a lo mejor que lo habíamos escuchado en distintos servicios o en distintas empresas, pero no teníamos claridad del objetivo o del perfil, en estricto rigor, del terapeuta ocupacional. Y usted nos sacó de esa duda, de nuestra ignorancia misma, para poder, para poder ya saber sobre el terapeuta ocupacional y que acá en Arica también somos una Estamos colmena, en crecimiento, claro, exacto, sí. una colmena de futuros abejorros o terapeutas ocupacionales. Eso es muy bueno, Sí, es muy ya bueno. tenemos varios que están impulsando bastantes proyectos, así que en algún minuto se va a abrir mucho más campo de lo que hay ahora. Sí, ¿no? Ujú. Y hoy en día creo y a modo también desde lo que conozco, tanto servicios públicos también como empresas, están más preocupados, diría, un poco de la calidad de vida de sus trabajadores y sus funcionarios. Exacto, Y sí. eso es basado, Ujú. los mismos departamentos de recursos humanos, calidad de vida, se han preocupado de poder tener terapeutas, psicólogos y distintos profesionales que se encargan Claro, y también un esa poco de esto. especialidad en particular tiene un nivel de remuneración mejor que otras áreas, por ejemplo, porque está súper poquito, hay muy pocos ergónomos en este momento. Entonces, ergonomía ha sido como un campo ahí bien. Que el terapeuta ha sabido explorar bien. Acá en Arica no tenemos, así que es Ahí está el necesario que negocio, haya. ¿eh? Sí, Ahí está la mina, ahí está ahí la mina. estaba el negocio, claro. Oiga, profesora señorita Daniela Lohaus Verdugo, bien dicho, jefa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santo Tomás, agradecido por su tiempo, agradecido también por la forma en la cual usted nos explicó, muy didáctica, muy a prueba de las personas que no manejamos mucho el tecnicismo, porque del estricto rigor asumo de que es un poco, es sumamente más tecnificado el tema, pero lo trató de amoldar a que oídos como los de nosotros podamos haberlo entendido bien. Así que agradecido por su tiempo y también por el espacio que nos acaba de dar. No, muchas gracias a usted también, don Jonathan, por la oportunidad y espero que más adelante se vayan interesando más estudiantes y tener siempre la instancia y la puerta abierta para que nos puedan consultar lo que requieran.
Y eso Así que son, muchas gracias. eso, bueno, es fácil, www.santotomás.cl, ahí también está toda la información, que esto me lo está apareciendo aquí abajito, toda la información para que ustedes puedan también salir de esas dudas. Y lo importante es salir de las dudas. Muchas personas a veces por Sí, vergüenza no preguntan, por vergüenza o porque, ¿qué me van a decir o no entiendo? Bueno, ahí claro. está la oportunidad. Este tipo de entrevistas Sí, también son para eso. ¿Mm? exacto. Muchas gracias. Que Que esté esté muy muy bien. bien, gracias.